Padre, te adoramos y te bendecimos esta noche, Señor. Al cantar alabanzas, al levantar nuestras manos a ti, Señor. Y cuando derramas tu presencia, tu favor, tu gracia sobre nosotros, Señor, todo cambia. Te alabamos y te bendecimos porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. Ahora, Señor, al abrir mi boca, te pido que la llenes tú, Señor, y nos hables esta noche. Te lo pido todo en el nombre de Jesús, en el nombre del Santo de Israel, Yeshua HaMashiach. Amén. Jesús nuestro Mesías. Gracias. Yo siento que el Señor ha puesto un mensaje en mi corazón esta noche. Tenía pensado enseñar una cosa, pero quiero compartir este mensaje que siento que el Señor me ha dado. ¿Y por qué no vamos allí a Génesis, el primer libro de la Biblia, a capítulo 16? Y quisiera intitular este mensaje, No le ayudes a Dios. No le ayudes a Dios. Y ahorita vamos a ver por qué le puse este título. Señor, esta noche háblanos, Padre Santo, conforme a todo lo que quieres que comparta. Llena mi boca, Señor, llénala. Vamos a ver la historia o el relato de Sara, en ese tiempo Saraí, aún se llamaba. Y vamos, ¿por qué no leemos? La historia lo cuenta mucho mejor. Génesis capítulo 16 y verso 1 dice, Sarai o Saraí, mujer de Abraham, aún no se llamaba Abraham, aún se llamaban Sarai o Sarai y Abraham. No le daba hijos y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Los que están, los que conocen la historia de Abraham, se van a dar cuenta que Sarai, su esposa, no podía tener hijos, era estéril. Y en estos tiempos donde las mujeres abortan a sus hijos, donde para muchas mujeres es una vergüenza estar embarazada, en esos tiempos no era así. Y las mujeres que no podían tener hijos, se les miraba hacia abajo, ¿verdad? Se les acusaba tal vez de que tienen una maldición o algo sucedió donde no le podían dar hijos a sus esposos, y tal vez sin saber que a lo mejor el problema no era la esposa, sino el esposo, pero en ese tiempo pues no se sabía. Pero de cualquier manera era una deshonra para una mujer no tener hijos. Y una mujer que tenía muchos hijos era considerada una mujer muy bendecida, ¿verdad? Cómo han cambiado las cosas. Y se acuerdan la historia de Ana, ¿verdad? La mamá del profeta Samuel, que tampoco podía tener hijos. Ella fue y se presentó delante de Dios y le hizo una promesa, se comprometió con el Señor. Y Dios, cuando tuvo un hijo, ella dice, Dios quitó mi desgracia, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es diferente la manera que ahora se miran los hijos a como se veían en los tiempos pasados? Y aquí vemos a Sarai, la esposa de Abraham, que se desesperó. Dios ya le había prometido varias veces a Abraham que de él y de Sarai, Dios les iba a dar un hijo. Pero pasaron los años. Y se desesperó Sarai. Entonces fíjense lo que hizo. Verso 2. Dijo entonces Sarai a Abraham,
Ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Entonces, en esos tiempos, cuando una mujer, como en este caso, Saraí tenía siervas, la sierva era considerada propiedad de su ama, ¿verdad? De la señora. Así era. No que esté bien o que esté mal, sino que así era. Y entonces en esos días se acostumbraba que cuando una mujer era estéril y no podía tener hijos, le daba a su sierva como una concubina, ¿verdad? Abraham se tuvo que casar con Agar, con la sierva, porque si no cometería el pecado de adulterio, inmoralidad sexual. Entonces, no lo dice la Biblia, pero Saraí le dio a Agar como concubina a Abraham para que ella tuviera el hijo, los hijos que ella no podía tener, y el hijo que tenía la sierva era considerado de la ama, no de la sierva, ¿verdad? Y como les digo, no que esté bien o esté mal, pero así eran las costumbres en ese día. Y vuelvo a repetir, Dios ya les había prometido a Abraham y a Saraí que iban a tener un hijo de ellos dos. Vamos a seguir leyendo el relato. Y atendió Abraham al ruego de Saraí. Dijo Abraham, bueno, pues me voy a tener que sacrificar, dijo Abraham. Y verso 3, y Saraí, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. En otras palabras, se casó con ella. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Mala idea, ¿verdad? Lo que hizo Saraí, muy mala idea. Entonces, ya que Agar subió a un nivel un poco más alto de sierva, ahora era concubina de Abraham, entonces ya se creía con derecho, ¿verdad? Y empezó a despreciar a su ama, a su señora Saraí. Entonces Saraí dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. ¿Qué pasó? La idea fue de Saraí y le empezó a echar la culpa a Abraham, ¿verdad? Y déjenme decirles una cosa. Abraham también debió haber pensado las cosas antes de estar de acuerdo con lo que Saraí le propuso. Entonces, la verdad es que los dos tenían la culpa. Pero en este caso, Saraí le echó la culpa a Abraham y le dijo, hey, me dices te di mi sierva por mujer, mira lo que está pasando. Verso 6. Y respondió Abraham a Saraí, he aquí, tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Saraí la afligía, ella huyó de su presencia. Entonces básicamente Abraham se lavó las manos. ¿Tú sabes qué? Ella es tu sierva, haz lo que quieras. Y aparentemente Saraí empezó a maltratar a Agar y Agar huyó del campamento. Estaba encinta, estaba embarazada y huyó. Verso 7. Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Y le dijo, Agar, sierva de Saraí, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió, huyo de delante de Saraí, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora
y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además, le dijo el ángel de Jehová, he aquí que has concebido y darás a luz a un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Y él será hombre fiero. Su mano será contra todos y la mano de todos contra él. Y delante de todos sus hermanos habitará. Entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba, tú eres Dios que ve, porque dijo, ¿no he visto también aquí el que me ve? Por lo cual llamó al pozo, pozo del viviente que me ve. He aquí, está entre Cades y Bered. Y Agar dio a luz a un hijo a Abraham, y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio a Agar, Ismael. Era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio luz a Ismael. Ahora, ¿qué es muy significante de esto? Este hijo, Ismael, es el padre de los árabes, ¿verdad? Medio hermano de Isaac, cuando como 4 años después nació Isaac. Y Dios lo describe con unas características muy, muy interesantes. Dice, y él será un hombre fiero. Otra palabra que se puede usar es un hombre loco, por decirlo así. Un hombre desenfrenado. Y dice, su mano será contra todos y la mano de todos contra él. Ismael, junto con los hijos de Ketura, son los que forman las naciones árabes en estos días. Pero los habitantes de Arabia Saudita en sí, ellos son descendientes directos de Ismael. Los demás grupos de árabes como los Emiratos, como Bahrein y otros, y incluyendo lo que les llaman los palestinos, esos árabes, ellos son descendientes de los hijos de Ketura, ¿verdad? Si leen la historia de Abraham, se van a dar cuenta que después de que murió Sara, él se casó con una mujer llamada Ketura y tuvo varios hijos con ella. Ahora, lo interesante también de Ismael es que él tuvo 12 hombres varones. Así como Jacob tuvo 12 hombres, los patriarcas de Israel, Ismael también tuvo 12 varones, 12 hijos. Y como podemos ver, Dios también bendijo a la descendencia de Ismael, ¿verdad? Los árabes en estos días, no todos obviamente, pero muchos de ellos son entre los hombres más ricos del mundo. El otro día estábamos viendo un programa en la televisión, en YouTube, sobre los carros Rolls Royce. Y este tipo de carros es un carro muy elegante que es construido en la Gran Bretaña. Y es un carro conocido por decirlo así, su perfección en ingeniería, ¿verdad? Carros muy caros, desde los cientos de miles de dólares, y me parece que el carro más caro vale 25 millones, ¿verdad? O sea que los que pueden comprar este tipo de carros son personas muy ricas. Y esta agencia estaba nada menos que en los Emiratos, ¿verdad? En un país árabe. Y lo que quiero decir con ello es que han sido bendecidos de muchas formas, inclusive son muy ricos, tienen mucha influencia en el mundo. Qatar, el país de Qatar tiene influencia sobre tantas personas, incluyendo en Estados Unidos,
porque Dios, como le prometió Dios a Agar, dice, voy a hacer de ellos una gran nación. Ahora, pero la característica de los árabes, hermanos, es que han sido personas, como dice aquí, fieras. Han sido personas, ¿cómo se dice? Inquietas. Y cuando leemos la historia, nos damos cuenta que los árabes se invadían los unos a los otros, se robaban sus mujeres, se robaban sus cosas, y la tribu que era más fuerte era la que tenía más cosas. En otras palabras, se la llevaban peleándose entre ellos mismos. Esa ha sido toda la historia. Cuando fue inventada la religión de Islam en el año 600, esta religión sirvió para unir a las naciones de los árabes. Y el fundador, Mohamed, al principio quiso convertir a los judíos, les compartió lo que él llamaba una revelación, pero los judíos lo rechazaron. Y desde ese punto en adelante, los islámicos empezaron a odiar a Israel. Por un tiempo vivían en paz, ¿verdad? Vivían los árabes en paz con los judíos, pero ahora con esta religión nueva de Islam, entonces se volvieron enemigos de Israel. Y la contienda, hermanos, la riña va desde los tiempos de Abraham, desde que Abraham corrió a Ismael del campamento. Entonces se quedó un resentimiento, una amargura que ha durado por todos los siglos hasta hoy. Pero fue fomentado, creció más cuando fue inventado esta religión del Islam, ¿verdad? Y ahora, ¿qué sucede? ¿Quiénes son los peores enemigos de Israel aparte de Irán? Pues son los árabes. Hamas, Hezbollah y muchas organizaciones, ¿cómo se llama? La PLO, la Organización de Liberación de Palestina, todos ellos son árabes y su única razón de existir es para destruir e erradicar a los judíos, a Israel, ¿verdad? Y cuando Sarai tuvo esta gran idea de darle su sierva a Abraham para que concibiera y tuviera un hijo, no sabía lo que estaba haciendo. No sabía lo que iba a desatar por siglos, ¿verdad? Este odio que ha venido de por siglos, donde no sé si han visto ustedes, pero es muy triste, los niños en Gaza, desde que tienen razón, los enseñan a odiar a Israel, ¿verdad? Vimos después ¿cuándo fue? ¿Octubre 7? ¿Cuál fue la fecha de cuando pasó esa masacre? Fue octubre 7. Entrevistaron a niños del kinder y les decían cuál era su más grande meta en su vida. ¿Qué querían crecer a hacer? Dice, quiero crecer a ser un mártir y matar a los más judíos que puedo. Es muy triste. Pero ese odio, hermanos, miren, ese odio que hay contra Israel en todo el mundo, no nomás los árabes, es un odio satánico. Porque Satanás quiere destruir a Israel porque piensa que haciendo eso no se puede cumplir la profecía de Jesús de Yeshua, que no va a regresar hasta que los judíos no digan Baruch haba Hashem Adonai, bendito el que viene en el nombre del Señor. En otras palabras, hasta que los judíos reciban a Jesús como su Salvador. Entonces el diablo dice, si puedo matar a los judíos, entonces no se puede cumplir esa profecía, voy a ganar. Y lo que tenemos que entender del odio a los judíos es que no es un odio natural, es un odio sobrenatural, ¿verdad? Irán en estos momentos está siendo bombardeado, pero un dirigente, no me recuerdo si era el de Francia, un político, visitó a Ali, ¿cómo le llaman? Khomeini, el líder supremo de Irán, y fue a visitarlo y dice que cuando
entró a donde estaba Khamenei, el ayatollah. Dice que estaba mezclando o haciéndose un té, y que sus pensamientos no estaban allí, y se ofendió un poco este político, me parece que era un político francés, porque no lo reconocía. Y empezó a hablar con Ali Khamenei, y no lo reconocía, no le hacía caso, hasta que se acercó y le dijo, señor Khamenei, cuando usted se levante en las mañanas, ¿en qué es lo que piensa? Y la respuesta de Khamenei dijo, ¿sabes qué? ¿Cómo destruir a Israel? Ese odio de Khamenei, de los ayatolas, era todo consumiente, consumía su mente, de manera que lo único que podía pensar era cómo destruir a Israel. Pues ya nos damos cuenta que Israel lo destruyó, así como Amán, ¿verdad? En la historia de Esther, que quería destruir a los judíos. ¿Y qué pasó? Fue muerto él por manos de un judío. Los judíos fueron destruidos. Entonces, a lo que me quiero llegar es eso esta noche, hermanos. Dios le había hecho una promesa a Sarai y a Abraham y le dijo, ¿sabes qué? Dice, vas a tener un hijo y por medio de él van a ser bendecidas todas las naciones, ¿verdad? Sabemos que nació Isaac, después Jacob, los patriarcas, y después por medio de la tribu de Judá vino Jesús Yeshua, que es el Salvador del mundo, y ahí se cumplió la profecía de que iba a bendecir a todas las naciones, porque ahora en Jesús, en Yeshua, judíos y gentiles, tenemos salvación por medio de él. Y Sarai dijo, no, ¿sabes qué? No puedo tener hijos, le voy a ayudar a Dios. Dios, te voy a hacer un favor y te voy a ayudar. Ya que no me quieres dar hijos naturalmente, tengo una muy grande idea y te voy a ayudar. Entonces le entregó a su sierva Abraham, se casó, quedó embarazada y tuvo un hijo llamado Ismael, el padre de los árabes. Y yo imagino que muchos judíos están diciendo, pues Sarai, ¿por qué hiciste eso? ¿Verdad? Porque los israelíes, hermanos, viven bajo mucho estrés. Ya ven lo que está pasando ahora, están tirando bombas por todos lados. Y así han vivido siempre, ¿verdad? Desde la diáspora, cuando los romanos destruyeron a Roma en el año 70 después de Cristo, fueron esparcidos por todo el mundo y siempre han vivido en temor, porque van a donde van, prosperan, crecen y no saben cuándo alguien se va a levantar en contra de ellos para perseguirlos. Han sido muertos, han sido perseguidos, los han corrido de naciones, ¿verdad? España los echó fuera, a la Gran Bretaña los echó fuera, los rusos los echaron fuera, los romanos los echaron fuera. O sea, han sufrido a través de los siglos. Y el clímax llegó durante la Segunda Guerra Mundial, donde Hitler, el dictador alemán, destruyó a una tercera parte de los judíos. Eran como 6 millones de judíos y fueron muertos. Pero de ese holocausto nació la nación de Israel. Y ahora son una nación muy poderosa. Y los árabes y todos los que los odian les tienen envidia. Todo el mundo que odia a Israel les tiene envidia porque han sido muy bendecidos. Pero de todas maneras, los israelíes no viven en paz porque no saben de dónde va a salir el siguiente octubre 7, quién va a querer destruirlos. Así es como han vivido. Pero esto ha sido por su desobediencia a Dios, porque rechazaron a Jesús, rechazaron a Yeshua. Y han sufrido a causa de ese rechazo por más de 2000 años o como 2000 años. Y entonces ahora, básicamente, la movida que hizo Sarai es la raíz de todos sus problemas. Entonces, ¿cuál es el punto? ¿Cuál es la enseñanza que quisiera dejar ahora con nosotros? Es, no le ayudes a Dios. Y miren, todos
pasamos por pruebas, pasamos por luchas, ¿verdad? Todos hemos pasado por algún sinsabor, malos momentos. Todos hemos de alguna manera sufrido. Y son en esos momentos, hermanos, especialmente cuando clamamos a Dios y pensamos que no nos escucha, que no le importa lo que nos pasa, donde somos muy susceptibles a querer hacer algo como hizo Saraí, de querer ayudarle a Dios. Y es un lugar muy peligroso, porque si no tenemos cuidado, podemos cometer algo como Saraí, que tiene consecuencias duraderas, ¿verdad? Que tiene consecuencias que ni siquiera nos imaginamos. Cosas como que involucrarnos con las personas equivocadas, hacer alguna movida económica financiera que nos arruina, conectarnos o hasta casarnos con personas equivocadas cuando nos desesperamos y no esperamos a Dios. Si Saraí y Abraham hubieran dicho, no, ¿sabes qué? Me entró este pensamiento a la mente, Abraham, pero yo pienso que hay que esperarnos, hay que esperar en Dios. Él sabe cuándo va a cumplir su promesa. Y si no hubiera hecho eso, pues solo Dios sabe cómo hubiera salido la historia. Pero el caso es que lo hizo. Y eso es una lección para nosotros, que Dios nos ayude, me incluyo a mí mismo, de... Perdón, ¿le pueden bajar al amigo, por favor? Es una lección de no desesperarnos de tal manera que le queramos ayudar a Dios con una idea brillante, ¿verdad? Decir, hey, ¿sabes qué? Señor, necesitas ayuda y te voy a ayudar. Me voy a conectar con esta persona. Voy a hacer esta inversión económica. Voy a hacer lo otro y te voy a ayudar. Hermanos, mucho cuidado. Miren, una de las cosas que tenemos que aprender nosotros los creyentes es de esperar en el Señor. Y es duro. No es fácil, especialmente cuando estamos necesitados. Cuando creemos que la respuesta no viene, podemos llegar a cometer un acto que va a tener consecuencias severas y muchas veces no nomás a nosotros, a nuestros hijos, a nuestros descendientes, por querer ayudarle a Dios. Entonces esta noche yo quisiera animarnos, como escribió el profeta Isaías, dijo, mas los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, ¿verdad? Tarde que temprano, la respuesta de Dios va a llegar. Abraham tuvo que esperar, me parece que, si no me equivoco, 15 años. José tuvo que esperar como entre 12 a 15 años hasta que Dios lo subió como primer ministro de Egipto, ¿verdad? Y Dios, hermanos, nunca llega temprano ni tampoco llega tarde. Dios siempre llega a tiempo. Si somos capaces de esperar, ¿verdad? Esperar la respuesta, el Señor nos responde cuando llega su tiempo, ¿verdad? Sabemos la historia que aproximadamente unos 4 años después, cuando Abraham tenía 100 años, Jesús preencarnado junto con 2 ángeles, lo visitaron. Y le dijo, de aquí a, me parece que al año que entra, vas a tener un hijo. Se rió Sara, se rió. Y Abraham, pues, está duro, ¿no? ¿Quién ha oído a un hombre en esos tiempos tener un hijo a los 100 años? No se oye eso. Pero el punto es que Dios cumple con sus promesas, hermanos.
estás pasando por una prueba, estás pasando por luchas, estás batallando. Yo te quiero animar esta noche, o nos quiero animar a todos, que esperemos en Dios. Porque su respuesta viene y generalmente la respuesta de Dios nos sorprende, ¿verdad? Tengamos cuidado con tratar de ayudarle a Dios, ¿verdad? Yo pienso que todos hemos cometido esos errores, donde le queremos ayudar a Dios y pues no pasa nada bueno porque no es el tiempo de Dios. Pero cuando llega el tiempo de Dios, hermanos, entonces viene la bendición. Cuando llegó el tiempo de Dios, Sara concibió, tuvo un hijo llamado Isaac. De Isaac vino Jacob. De Jacob vinieron los 12 patriarcas de Israel. Y como había dicho, de la tribu de Judá vino nuestro Salvador, Yeshua HaMashiach, Jesús, el Mesías. Y eso es la bendición. Entonces, el acto de Sarai con su sierva Agar es en la carne. Es el hombre tratando de hacer que las cosas sucedan, que la bendición venga en la carne. Eso es lo que representa Agar y Abraham. Representa la carne, los actos en la carne. Los actos que nacen de nuestra naturaleza pecaminosa, que básicamente echan a perder las cosas. Que básicamente causa que nazcan cosas que, como dice el dicho, van a regresar y nos van a morder. El esperar en Dios entre Abraham y su esposa Sara representa lo espiritual. Representa la fidelidad y el acto de Dios. Es caminar o obrar en el Espíritu Santo, en el Espíritu. Caminar en el Espíritu, esperar en Dios, esperar su respuesta, trae bendiciones. No solamente nos bendice a nosotros, sino que bendice a muchos. Pero obrar en la carne, tratar de forzar las cosas, hacerlas en nuestras propias fuerzas, trae sinsabores, trae maldición y causa un montón de problemas que solamente Dios puede solucionar. Entonces, en esta noche te quiero animar, te quiero exhortar. ¿Estás esperando a Dios por algo? Sigue esperando, ¿verdad? Abraham tenía 100 años. Si me recuerdo bien, Sara tenía 90 años. ¿Cuántas mujeres conocen ustedes que a los 90 años tuvieron hijos en estos tiempos modernos? O sea, era una imposibilidad. Y así es el Señor, hermanos. Miren, cuando el Señor hace algo, promete algo, es imposible para los hombres. Eso es el punto, ¿verdad? Pero como en nuestra humanidad no podemos verlo porque somos humanos, somos limitados, muchas veces nos desesperamos y queremos hacer lo que suceda en la carne, de acuerdo a nuestra voluntad, ¿verdad? Si fuera posible en la carne, entonces no sería promesa de Dios. Entonces, lo que Dios te ha prometido, lo que estás esperando en Dios, humanamente hablando, es imposible. Pero con Dios, todas las cosas son posibles. Jesús preencarnado le preguntó, ¿hay algo difícil para Dios? ¿Hay algo difícil para Dios? La respuesta es no hay. No hay nada difícil para Dios, no hay nada imposible. Lo difícil para nosotros, y lo reconozco y como un hombre que ha cometido errores, es esperar. Eso es lo difícil. Esperar. Pero, hermanos, cuán grande gozo cuando viene la respuesta de Dios y a veces llega, ni siquiera estamos listos, ¿verdad? No estamos preparados. Pero Dios obra en su tiempo, hermanos. Acuérdense de eso, porque cuando Dios obra, entonces viene la bendición máxima, ¿verdad? Si llega más temprano, a lo mejor
no va a ser tanta bendición, pero el tiempo de Dios, cuando Él obra, es porque trae bendición a lo máximo. Entonces, el mensaje esta noche es, no le ayudes a Dios. No trates de hacer tú mismo que sucedan las cosas, espera en Dios. Tu respuesta viene pronto, ¿verdad? Es una promesa imposible para ti, imposible para mí, pero no imposible para Dios. Ese es todo el punto. Cuando Dios le dio esa promesa a Abraham, pues no podían ver porque Sara era estéril. Y entre más envejecían, más se desesperaban, decían, pues ¿cuándo? Y por eso cuando Jesús Yeshua le dijo a Abraham que para este año, próximo año vas a tener un hijo, Sara se rió. Porque era imposible para los hombres. Dios, hermanos, hace lo imposible por medio de nosotros para llevarse Él toda la gloria. Acuérdense eso, la gloria no es para nosotros. Si Dios te ha usado en el pasado, no te jactes. Porque muchas veces Dios deja de usar a las personas por un tiempo para que aprendan la lección de que no son ellos, sino es Dios en ellos. Es Dios en nosotros. Y Dios no comparte su gloria con nadie. Absolutamente nadie. Entonces, cuando llega la respuesta de Dios, cuando empiezan a pasar esas cosas imposibles, todos dicen, no, pues esto tiene que ser Dios. ¿Verdad? La persona no tiene suficiente talento, no tiene suficiente nada, sino que es Dios obrando en nosotros. Entonces, hermanos, esta noche quisiera animarnos a todos a que aprendamos a esperar en Dios. Que no tratemos de ayudarle como le trataron de ayudar a Sara y Abraham, y las cosas aún siguen mal. Un día Dios las va a componer. La Biblia dice que aún los países árabes se van a volver a Jesús, a Yeshua, ¿verdad? Dios tiene la manera de arreglar las cosas, pero es innecesario, ¿verdad? No es necesario que haya sucedido eso, pero fue porque las personas trataron de ayudar a Dios. Dios, hermanos, no necesita ayuda. Créanmelo. Los que necesitamos ayuda somos nosotros. Y por eso debemos de aprender a esperar en el Señor, a esperar esa respuesta. Esa persona, ese cónyuge que estás esperando, ese trabajo que estás esperando, esa situación donde estás, que necesitas que Dios obre. Pídele y espera en Él. No trates de ayudarle a Dios, hermanos. Muchas veces, como les digo, echamos a perder las cosas porque queremos ayudarle a Dios. Aprendamos a esperar en la respuesta de Dios, hermanos, en nuestra situación difícil, como sea. Y Dios, tarde que temprano, nos va a dar nuestro Isaac, ¿verdad? Va a llegar el hijo de la promesa. Y vas a hacer bendición, vamos a hacer bendición, no nomás para nuestra propia familia, nosotros, sino para todo el mundo. Vamos a hacer bendición. Porque cuando Dios bendice, su bendición es grande, esa se multiplica. Su bendición es rebosa, ¿verdad? No tiene límite. Pero tenemos que aprender a esperar el tiempo de Dios. Que Dios nos ayude, me incluyo, hermanos. Es una palabra tan aún para mí que tenemos que aprender a esperar en el Señor. Padre, te damos gracias esta noche, te alabamos y te bendecimos. Te damos toda honra y toda gloria a ti. Señor, en estos momentos te pido que nos ayudes a esperar, Señor, a esperar tu respuesta asombrosa, Señor, para que no nomás seamos bendecidos nosotros, sino que sean bendecidas muchas personas. Te amamos, te glorificamos y te exaltamos, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre del Santo de Israel, Yeshua HaMashiach. Amén. Dios les bendiga a todos y shalom.